Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia se mueva cada día más en nosotros, hermano. Qué rico es levantarnos y poder darle las gracias a nuestro Dios. Qué rico es poder levantarnos y poder decir gracias, Padre, por la vida. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestro corazón. Gracias, Dios, por la familia. Gracias, Dios, por el trabajo. Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de caminar. Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de hacer realmente lo que a ti te agrada. Qué hermoso es caminar nosotros, hermano, haciendo y pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos ayude en nuestro día a día. Qué hermoso es que nos ayude nuestro Señor a buscar realmente, hermano, agradarle a Él. Cuando uno le pide, Señor, quiero agradarte, quiero hacer realmente tu voluntad, Él nos ayuda, hermano. Él nos ayuda. Cuando realmente disponemos de nuestra vida para hacer algo agradable, Él envía sobre nosotros su bendición. Gloria a Dios, que Dios es bueno y que en su misericordia descansamos. Estamos viviendo tiempos de mucha excesiva confianza en cuanto al Evangelio. Se ha mal enseñado que el acto de fe, hermano, se consigue todo con el simplemente de creer en Dios, de creer que eres salvo, de creer, hermano, de que asistir a un culto, sentarse en un culto, tener una Biblia o simplemente ser cristiano evangélico nos da todos los derechos en Dios, nos da ya por fe lo recibimos todo, y eso es un engaño y es una mentira. En Dios, hermano, solamente la fe fue la puerta de entrada para conseguir las cosas, pero lo único que fue gratis, aunque no fue gratis, porque la salvación no fue gratis, porque alguien pagó por nosotros. Para ti fue gratis, pero para otros quien nos otorgó. O sea que lo gratis es sin esforzarse, sin pagar nada, pero sí se pagó. En realidad no fue gratis, sino que alguien pagó por ti. El hecho que nos haya regalado la salvación, nos haya dado esta bendición de parte de Él, no significa que fue barata, no significa que salió de la nada, sino que salió, hermano, de la preciosa sangre de Cristo, en el cual fuimos comprados, en el cual, hermano, fuimos redimidos por esa preciosa sangre de Cristo. Hay que entender entonces, hermanos, que solamente esta parte de nuestra salvación, pero a partir de la salvación, hermano, teníamos que nosotros haber esforzándonos, teníamos que haber nosotros luchado, hermano, para lograr las cosas en Dios. ¿Por qué es así, hermano? Porque el pueblo de Israel, dice en el Salmo 78, hermano, llegaron a colmarle la paciencia al Señor, porque se volvieron un pueblo exigente, hermano. Después de haberlos, Él los ayudaba, los sacaba adelante, les daba todo lo que querían. Dice que terminaron exigiéndoles, hermano, de tal manera que Dios dijo que a partir de ahora ellos no iban a entrar a la promesa, hermano. Dice, no por no haber escuchado, no por no lo oído, sino porque no iba acompañada de fe. O sea, no creían realmente lo que Dios estaba haciendo en su vida. No creían, hermano, lo que Dios iba a hacer en su vida. No creían, hermano, los propósitos, no creían las promesas de Dios en su vida. No creían, hermano, Dios les decía la palabra y ellos decían amén, pero ellos no la creían. Ellos no creían en lo que Dios estaba haciendo realmente. Hermano, ¿por qué no la creían? Porque ellos pensaban que ya lo tenían todo. Porque terminándoles pensando que como eran hijos de Dios, Dios tenía la obligación, hermanos, de darle todos los que quisieran. Aunque dice en el Salmo 78 que lo único que hacían ellos sin darse cuentas era que murmuraban, se rebelaban y se olvidaban de lo que Dios hacía. Se olvidaban, hermano, de lo que Dios hacía en su vida. De tal manera que para ellos
Sabían que al día siguiente iban a comer, iban a beber, sabían que al día siguiente se iban a levantar un día nuevo para disfrutar la vida. Ellos ya creían, ya tenían todo resuelto en su vida. Ellos ya para ellos, como eran cristianos, como eran fe, como era pueblo de Dios, ya no había que esforzarse porque pensaron que el haber recibido a Cristo como su Salvador, ya lo tenían todo seguro en su vida. No, hermano, déjeme explicarle algo. El reino de Dios, hermano, es algo que nosotros tenemos que luchar. Todavía no. La puerta de entrada fue la salvación, hermano, todavía es el inicio o el pase para participar de todo lo sagrado, de todo lo divino, de todo lo eterno, de todo lo que es santo, de todo lo que venga de parte de nuestro Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que estamos siguiendo, que debemos de seguir los pasos del Señor, que en este tiempo que el Señor nos ha otorgado para ser parte de la manifestación gloriosa de su venida. Tenemos que entender, hermano, que el confiarnos en nuestra salvación, porque déjeme decirle que la salvación se pierde cuando el hombre es excesivamente confiado. La salvación se pierde, hermano, cuando el hombre cree que por creer en Cristo, por creer en Dios, hermanos, ya la salvación la tiene asegurada. Y es una mentira. La salvación hay que trabajarla, hay que estar seguros, hermano, en nuestra salvación. ¿Por qué? Para no caer en la confianza, hermano, en la excesiva confianza de que, hermano, de que ya tenemos la recompensa, tenemos los galardones, tenemos todo. Sin embargo, hay que entender, hermano, que para ello hay que esforzarse para ganarlos. Quiero que entendamos, hermanos, que el reino de Dios, hermanos, se les ha otorgado. En el reino de Dios están las promesas. En el reino de Dios está el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha dicho sobre nuestra vida, que va a hacer en nuestra vida, que está haciendo en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito eterno? Solamente estar, hermanos, dentro del reino de Dios. El por creer no lo vamos a alcanzar, porque la gente cree, pero les falta algo. Les falta que se esfuerce por entrar. Entonces, hermanos, sabiendo que Cristo es la puerta de entrada, Él dijo, yo soy la puerta, para poder llegar a las promesas, para poder llegar, hermano, que se cumple en nosotros todo lo que Dios ha dicho, todo lo que está escrito en la palabra, haga un cumplimiento en nuestra vida. Fíjense, hermano, que en el libro de Lucas 16, versículo 15, qué rico es el Evangelio cuando se vive. 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios esa abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dice, porque muchos o todos se esfuerzan por entrar en él. Usted sabe que no todos van a entrar al reino de Dios. No todos van a entrar a ese reino. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice, porque desde que el reino es anunciado, se está anunciando de que se esfuercen por entrar en él. Porque se esfuercen por entrar a ese reino, dice, pero no van a entrar si no se cumple la palabra. Hasta una tilde está diciendo, si no se cumple lo más mínimo de las escrituras, hermanos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y eso está interesante. Dice, no podrán entrar porque, vean lo que dicen en el libro de Mateo 5:19. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que, dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será. Cualquiera que las haga y las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. No entraráis en el reino de los cielos. ¿Qué dice? No se equivoquen. Porque para que se cumplan las promesas, para que se cumplan, entonces dice, hay que enseñar sobre el reino, hay que enseñar, dice que no, ni por una coma, ni un mandamiento pequeño se puede abolir delante de Dios. De lo contrario, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas enseñaban. Por eso a veces es triste ver creyentes que se sienten a enseñar, estarles hablando a otros, pero ellos mismos quebrantan la ley. Se dicen que hay que servirle a Dios, pero ellos no le sirven a Dios. Se dicen que hay que buscarle a Dios, pero ellos no buscan a Dios. Se dicen, hermano, que ellos tienen que decirle que Él es bueno, pero para ellos Dios, hermanos, es severo. Por eso nos enseña, hermano, se dicen que Dios cumple, pero, hermano, dudan, hermano, en obedecerle, dudan, hermano, realmente en aferrarse a Él. Entonces, por eso dice, hermano, que estos hombres, que creyentes, hermanos, que no vayamos a ser nosotros de estos creyentes, que nos gusta hablar de la palabra, pero en realidad, hermano, no ponemos por obra la palabra. Nos gusta estudiar, pero no ponemos por obra eso que estudiamos, eso que aprendemos. Porque la Escritura nos enseña aquí, hermano, de que dice, porque a lo que los hombres lo tienen por sublime, para Dios es abominación, porque no se están esforzando, dice, por entrar en el reino de Dios. Y me llamó la atención, hermano, dice, hasta que no se cumpla, dice, no van a entrar hasta que se cumpla una tilde, hasta que se cumpla realmente el mandamiento, hasta que ustedes pongan por obra realmente la palabra, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos, hermano? Pero vamos a hablar de cómo entramos, cómo se abre esa puerta del reino sobre nuestras vidas. La palabra esforzarse aquí en el griego significa biazo, que significa forzar, significa meterse a la fuerza, pero también significa sufrir violencia, O sea, hermano, que para poder entrar en el reino de Dios se necesita sufrir cuando se pone por obra su palabra. Pregúntate si ustedes son de los que sufren, de los que lloran, de los que se afligen, viendo a los hermanos, viendo cómo los demás son pecadores, viendo cómo los demás hacen las cosas mal, o ustedes son de los que sufren por perdonar, por soportar, por seguir adelante, hermano, por seguir siempre con el gozo y la alegría que Dios da hacia nuestras vidas. Porque hay quienes sufren por el Evangelio y hay quienes sufren por ser carne. Esforzándose, dice, sufrir violencia. Por eso, hermano, que eso está rico, porque en Mateo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué rico, verá, porque dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero dice, no están dispuestos a sufrir. Dice, por eso vuelvo a repetir en Mateo 11, 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, son aquellos que están, esforzarse significa sufrir violencia. ¿Qué significa eso, hermano? La versión al día dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La versión lenguaje dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es cosa que se conquista. Los más decididos son los que se adueñan de él.
los más decididos son los que entran en el reino de Dios. Los que se esfuerzan, los que se aferran a que yo voy a entrar, de que yo voy a esforzarme por entrar, estos son los que se adueñan de él. Decir, el reino de Dios es mío, Dios ha dado ese reino para mí. Otra versión dice, Código Real dice, os digo que desde los días cuando Johanán el Inmensor se manifestó en el desierto hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel. Mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torá, como la estoy enseñando, logran tomarlo. Se abren paso por medio de la palabra. Se abren paso, hermano, quitando obstáculos, quitando cosas en su vida. Dice, se abren paso enseñando, recibiendo esa enseñanza de cómo lograrlo. Yo no sé si a usted le gusta la palabra, hermano. ¿A usted qué le enseña en cuanto a la bendita palabra del Señor? Porque aquí nos enseña tan importante es, hermano, que de tener decididamente una decisión de abrirse paso a través de la obediencia a la palabra. El hecho de creer, muchos están confiados, hermano, de que ser cristiano, ser hijo de Dios, ser ministro de Dios, ser una sierva de Dios, ser una mujer de Dios, ¿verdad? Porque no puedo decir princesa, porque a muchos tienen el espíritu de princesa, dicen los japoneses, ¿verdad? Que tienen un espíritu de princesa, quieren ser tratadas como algo tan delicado. Pero en Cristo ya no estamos nosotros para estar como princesas, hermanos, sino como siervas y mujeres de Dios. Nosotros, eso es parte de una vanidad. El hombre sí vive en vanidades, pero no vive poniéndose realmente el papel importante de lo que representa delante de Dios. Tomar realmente, abrirse paso, como dice la Escritura aquí, abrirse paso a través de la palabra. Y esto es algo tan importante, hermano. ¿Por qué también tiene que entrar la vanidad en todo esto? Porque hay quienes, hermano, ya ahora hay que vestirse bonito. Algunos están dejando ya la costumbre de vestir, la mujer ya está dejando la costumbre de vestir con sus faldas largas. Hermano, vestirse honestamente. Ahora ya cada día le están cortando más a la falda, ya le están cortando más a su forma de realmente de comportarse, de hermano. ¿Por qué? Porque están perdiendo ya el temor hacia Dios. Pero eso es un estilo de vida, hermano, que no viene de las Escrituras. Porque ya están deseando vivir la vida, hermano, vamos a verlo aquí, hermano, ¿qué es el reino de Dios? ¿Quién es el que está confiado, hermano, que el vivir que es parte del reino cuando en realidad no se está esforzando? Por eso dice, se abren paso a través de la Torá. Se abren paso a través de las Escrituras, se abren paso a través de las enseñanzas. Se adueñan de él, dice, entonces son hombres y mujeres decididos a hacer realmente la voluntad de Dios. Son hombres y mujeres decididos a esforzarse, a aferrarse a lo que diga su bendita palabra. Dice, sufre violencia, sufre violencia, ¿por qué, hermano? Porque es arrebatado, son de hombres decididos, son hombres y mujeres que aman la palabra, son violentos, dice, con violencia la arrebata. ¿Qué está diciendo? No es que sean violentos, hermano, porque también los violentos están atacando el reino, pero acá dice, aquí vamos a tomarlo en esta manera, sino que, hermano, estos violentos son los que se esfuerzan mucho, los que no les importa sufrir, los que no les importa lo que tengan que pasar, hermano, por conseguir abrirse paso y entrar al reino de Dios. El evangelio, hermano, a nadie le van a dar el reino de Dios por simplemente ser cristiano. Porque el evangelio de Dios, hermano, es un estilo de vida que se vive dentro del reino de Dios.
Entonces, hermano, en el libro de Hechos 14:21 nos enseña la importancia, entonces, hermano, de que algo nos enseña las Escrituras, es que después de haber recibido nosotros a Cristo como nuestro Salvador, hermano, que es gratis, pero que el reino de Dios no es gratis, hermano. Aunque la misma Escritura nos enseña en Juan 3:5, hermano, que es necesario nacer de nuevo, porque el que nazca de nuevo, dice, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar, hermano. Nos pone un requisitos. El que no nazca de... Hermano, ¿por qué? Porque no puede entrar, no puede entrar. Nosotros necesitamos entrar al reino de Dios. Necesitamos disfrutar el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. No está diciendo ya entró por creer, dice no puede entrar. Es necesario entonces un cambio de vida, es necesario un cambio de mentalidad, necesario entonces un cambio de vivir, hermano, en nuestra forma de ser para con Dios. Pero dice, ¿cuál es lo que más es relevante? Lo que Dios nos exhorta, nos anima, es esfuérzate por entrar. Sufre por el evangelio. Sufrir significa aferrarse. Sufrir significa, hermano, estar decidido a tomarlo. Hermano, esforzarse significa, hermano, estar decidido a lograr todo propósito, toda promesa, toda palabra que se cumpla en tu vida. Yo no sé cuántos están aferrados, hermanos, a que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Pero la palabra de Dios no se va a cumplir si crees, hermano, que por creer lo vas a recibir. No, realmente, hermano, las cosas, las promesas, los galardones, las recompensas se reciben por esforzarse por alcanzarlas. Por eso digo el Señor en Hechos 14:21, digo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, pero vean que dice, y después de anunciar el evangelio a toda ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortándoles, hermano, que permanezcan en la fe, que permanezcan en la búsqueda, que crean, que está diciendo, crean en Dios, pero es necesario diciéndoles que en el reino de Dios se reciben esas promesas. Es necesario que ustedes crean que para que esto que han creído se aferren cada día más a la palabra. Eso que Dios les ha anunciado, hermano, es necesario que se cumpla dentro del reino de Dios. Tienen que aferrarse, tienen que ser hombres decididos, tienen que ser enseñados, tienen que poner por obra su palabra para que ustedes puedan entrar en el reino de Dios. Porque estos son los que se están esforzando por entrar. Entonces cuando dicen en Juan 3:5, hermano, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, quiere decir que aquí lo que está hablando de que solamente los esforzados a cambiar, los esforzados realmente a cambiar, van a entrar. Porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y cuando estamos hablando de nacer en el Espíritu, quiere decir, hermano, que hemos cambiado de vida. Hemos cambiado de forma de ser. Hemos cambiado de forma de pensar, de ver las cosas de Dios de una manera diferente. Podemos entonces confirmar lo que dice su palabra, hermano, aquí. Cuando se les anunció el evangelio de salvación, también los exhortaron a que permanecieran firmes en la fe. No dice creyendo, hermano, porque la fe no es creer, la fe es esperar. Dice en Hebreos 11:1, la fe no es creer, la fe es esperar. Y lo que dice en Romanos 17 nos enseña, hermano, la importancia de que la fe entre por el oír y el oírle el mensaje.
O sea que nadie puede tener fe a menos que sea obediente y hermano, y que haya creído a ese mensaje. Nosotros creemos en la palabra, pero ¿para qué produce en nosotros la fe? Que es esperar que esa palabra que hemos creído se cumpla en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a esperar que se cumpla esa palabra? Siendo obedientes al Señor. Siendo obedientes. Mientras esperamos que se cumpla la promesa, estamos trabajando en la obediencia. Por eso, hermano, que cuando se les anunció el evangelio, dice, los estaban exhortando a que permanecieran firmes, a que cuidaran su salvación, diciéndoles que para entrar era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no lo habían logrado todavía. O sea, esfuércense. Hay que decirles a la gente, hermano, hay que decirles a los hermanos, hay que decirle a todo el mundo que el evangelio no es gratis. Lo que fue gratis fue la salvación, que es el pase para entrar, pero lo demás no es gratis. No quiere decir que ya recibiste la salvación. O sea, no estemos tan seguros, hermano, cuando en nuestra vida no hay obediencia, no hay temor hacia Dios. Obediencia, solamente se puede haber obediencia si realmente ponemos por obra su palabra. Nadie puede creerse, hermano, de que es bueno sin que la misma palabra no lo señale que sus obras son justas. Entonces, hermano, pero aquí hay otra palabra que me llama la atención, que la palabra esforzarse también significa violencia. Por eso dice que los violentos arrebatan. Pero cuando aquí habla de esforzarse de los violentos, la palabra violento significa, o violencia significa los medios de vivir. También significa el bien, también significa el sustento. Entonces, hermano, también significa vida. Entonces lo que está enseñando, entonces, hermano, que otra de las maneras que nos hace entrar en el reino de Dios para que se cumplan las promesas es que cambiemos la manera de vivir. Si el evangelio es un estilo de vida, es un modo de vivir, hermanos, entonces el creyente se debe de esforzar por entrar, hermano, convirtiendo el evangelio, hermano, en un estilo de vida para su vida. Que convierta el evangelio en su alimento, que convierta el evangelio, hermano, en ese sustento, algo que lo sustenta, algo que lo mantiene firme en su vida. O sea que, hermano, que si algo nos hace permanecer firme en este camino, realmente es el estilo de vida que llevamos delante de Dios. El estilo de vida que llevamos, hermano, porque hemos decidido cambiar, hemos decidido esforzarnos, dice, ay, voy a ir, ay, todavía estoy viniendo a la iglesia, todavía me estoy esforzando ahí. No confundamos ese término. Ese término es un término humano, pero el lenguaje de Dios, hermano, no es el lenguaje terreno. La Biblia, por eso la Biblia hay que interpretarla. ¿Qué es interpretarla, hermano? Que el Espíritu nos la revele, hermano, porque el Espíritu es el que interpreta la palabra, es el que la revela a un modo espiritual. Dicen en Corintios 2, hermano, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con sabiduría humana. No estamos enseñando sabiduría humana, no estamos enseñando simplemente una palabra superficial, sino lo que enseña el Espíritu, hermano, a nuestra alma, y que acomoda todas las cosas espirituales a las cosas espirituales. Por eso nos enseña entonces, hermano, que el creyente que se esfuerza no significa aquel que hace el esfuerzo por ir. El que de vez en cuando, bueno, voy a ir por compromiso, voy a ir porque me lleva, voy a ir, no, hermano. El porque se siente comprometido de ir con Dios. Ese no es esforzarse. Eso es no tener ganas de ir. Las cosas pasan porque la gente no ama a Dios, hermano. La gente ha dejado de amar a Dios. Profesan conocerlo, dice, pero con sus hechos lo niegan. Solamente dice que lo aman de palabra, de lenguas,
pero nunca se lo demuestran. Estamos en un tiempo donde el hombre está llegando a un grado de mentira delante de Dios, hermano. No puede ni comprobar lo que dice. Es tanta la mentira y el engaño que va a abundar, no de afuera, sino de los propios, aquellos que tienen la verdad en su vida. Eso va a ser lo maravilloso, lo asombroso, lo que es increíble, hermano, que esté sucediendo en estos tiempos, que los que son portadores de la verdad estén enseñando mentira, estén equivocados, estén errados. ¿Por qué? Porque de su boca no sale el poder, no sale, hermano, el evangelio de Dios. Porque no están viviendo un estilo de vida, hermano, simplemente han creído que son cristianos, que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, que ya a través de la fe ya le agradamos a Dios por creer en Él. No es cierto, hermano. A Dios no agradamos a Dios por creer en Él. A Dios lo agradamos por obedecerle a Él. Sí, yo veo, hermano, que vean que significa esforzarse, significa vivir sustento. En el libro de Juan 4:34 dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Quiere decir, hermano, que los esforzados, los violentos, los esforzados son aquellos que sufren por el evangelio, y los violentos son aquellos que han creado del evangelio un estilo de vida. Un estilo de vida. Quiere decir, hermano, que ellos han creído. Voy a esforzarme por cumplir, que se cumpla en mí la promesa de Dios. Voy a esforzarme para que en mí se cumpla la palabra de Dios. Voy a esforzarme para que en mí se cumpla toda bendición, todo lo que Dios ha dicho de mi vida, se cumpla, hermano. Yo estoy en desacuerdo, completamente en desacuerdo, de creer de que si ponemos un meme, ¿cuántos dicen amén y recibe esta bendición y Dios te va a transformar la noche a la mañana? Amén. Si así fuera, tuviéramos un montón de seguidores, alimentando las emociones, alimentando la carne, alimentando toda promesa que nunca se va a cumplir, porque la promesa de Dios se cumple cuando hay fidelidad, cuando hay obediencia. ¿Por qué? Porque no lo enseña su bendita palabra. A ti no te va a ir bien si tú no temes a Dios, hermano. No te puede ir. Jesús dijo algo. Entonces estaríamos diciéndole a Dios mentiroso, hermano. Cuando decimos las cosas no es así, estaríamos tratando a Dios en mentiroso, al Cristo como mentiroso, como lo dice en primera de Juan 1, lo dice, 5 cosas que el hombre le dijo mentirosos a Dios. En el versículo 1 y en el 2 le digo muchas maneras de decir que es mentiroso. Aquel que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Aquel que dice que lo ama y no es cierto, le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Por eso, hermano, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea que alguien que busca el reino de Dios, que ha nacido de nuevo y que su propósito, hermano, y que va viviendo conforme al evangelio, alguien que dice que lleva un estilo de vida en el evangelio, tiene como meta el reino de Dios, tiene como meta llegar a Él. ¿Qué significa? Tiene como meta que las promesas de Dios se cumplan en su vida. ¿Qué es lo que Dios ha dicho sobre tu vida, hermano? ¿Qué promesas? No las esperes sentado si en ti no hay esfuerzo. Si en ti no hay un cambio de vida. Si en ti, hermano, no te aferras a esa promesa. Aferrarte es, yo no he estado hablando sobre muchas cosas, hermano. Y una de las cosas que veo que el peligro que hubo, hermano, cuando dice que aquellos hombres murieron en el desierto por picaduras de serpientes y de escorpiones, representa entonces, hermanos, que eran estos serpientes, hermanos, y estos escorpiones representan falsas profecías, falsas enseñanzas. Hay quienes tienen comezón
de estar escuchando una profecía. Y el Señor te dice esta mañana, vas a ser prosperado. Y el Señor te dice que tu casa y esto, hermano, cuando son terribles para con Dios. Están esperando que las prédicas, están esperando que toda enseñanza te esté profetice. Solamente quieren buscar una profecía. Tengan cuidado, hermano, porque la mejor profecía es la que Dios declara sobre tu vida. La mejor profecía dice que, y la más segura de todas es que la palabra que Dios diga sobre tu vida realmente se cumpla. Pero si toda palabra es guiada por medio de emociones, por medio de, hermano, de que prefieres una profecía humana que la bendita palabra de Dios, que es realmente, que es la que se cumpla, entonces, hermano, mucha gente va a morir esperando esa profecía, esperando que se cumpla una promesa falsa que Dios no dijo. Que Dios no dijo. Porque tú, para que puedas saber qué es lo que Dios quiere, demanda de ti, hermano, tienes que entrar en su reino. Tienes que entrar en el reino. Por eso dice que los estaban exhortando, manténganse firmes, no se vayan, no se alejen. Y le estaban diciendo, pero es necesario, para que se cumplan las promesas, entres dentro del reino de Dios, pero tendrás que sufrir y tendrás que ser violento. ¿Qué está diciendo? Tendrás que aferrarte a la obediencia y tendrás que cambiar tu manera o tu estilo de vivir delante de Él. Entonces, hermano, o sea que llevando el Evangelio a un estilo de vida en tu casa y en todo lugar. Primera de Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré. Vea lo que dice, hermano, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Qué estaba diciendo Pablo, hermano? ¿En qué consiste el reino de Dios? Dice en poder, no en palabras. Entonces, ¿qué es lo que realmente se estaba refiriendo Pablo? Vemos que Pablo dice que el reino de Dios no consistía en palabras, sino solamente. Quiere decir, hermano, que quería decir entonces, hermanos, que el hecho de estar hablando de Dios, yo creo en Dios, Dios es bueno, y gracias, Padre, simplemente ellos mismos, hermano, ni se creían lo que decía. El Evangelio de Dios dice, consiste, hermano, en poner por obra su palabra, en que realmente, porque mi Señor, la misma Escritura dice que mi Señor Jesús era poderoso en palabras y obras. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando Él hablaba, lo hacía. En eso consistía el poder, en ser un hacedor. Pero cuando simplemente son palabras y no hay obras, hermano, simplemente son palabras, vanidades de la palabra, simplemente son palabras vanas, simplemente, hermano, no son hacedoras de ella. Por eso Pablo le dice, el Evangelio no son palabras. Quiere decir que, hermano, que ellos no ponían por obra la palabra. ¿En qué consiste el poder? ¿En qué consiste el reino? En ser un hacedor. Porque el hombre que es hacedor es alguien que está siendo obediente, hermano, está esperando la promesa. Está esperando la promesa. Está esperando, hermano, que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Pero antes, para que se cumpla la palabra, ¿qué está haciendo antes que se cumpla la palabra? Se está aferrando a la palabra, se está aferrando a la enseñanza, pero también, hermano, ha decidido llevar un estilo de vida, que su sustento sea la forma de vivir que le agrada a Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Dios, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Usted sabe que aquel pueblo que le predicó Noé estaba
en comidas y bebidas, les gustaban las fiestas, les gustaban las modas. Y aquí entra lo que decíamos nosotros hace ratito, la forma de vestir. ¿Cuánto creyente, hermano, está perdiendo? Sobre todo, hermano, las mujeres están perdiendo el temor a Dios. Claro, porque sus esposos las quieren ver como muñequitas. Ya no se visten como ahora bien se visten sensualmente. Hermano, ¿no cree que se está perdiendo el respeto a Dios? ¿No creen que ahora, sabe quién hacían eso los fariseos? A los fariseos les gustaba llegar con ropas para que sean admirados. Usted se viste para Dios, hermano, porque si se vistiera para Dios, hermanas, con todo respeto, no usen faldas cortas, no usen ropas ajustadas. ¿Acaso para verse hermosas, bellas, tienen que vestir con ropas ajustadas? Claro, sus esposos los permiten. Al esposo se les va a demandar porque quiere muñequitas, pero son muy desobedientes al Señor. Por eso, hermano, se está perdiendo, porque este tipo, dice, comidas y bebidas, estamos diciendo que llevaban un estilo de vida a su manera. Habían perdido el temor a Dios. Por eso vemos que en el reino de Dios dice, no es comida ni bebida, no es vianda, no disfrutes, porque el reino, ellos vivían disfrutando la vida aquí en la tierra, hermano, por simplemente ser cristianos, por simplemente haber creído en el Señor. Ya no llegaban a servir, hermano, estaban disfrutando de la vida aquí en la tierra. Realmente el reino de Dios consiste en servir al Señor, estar apoyando a los ministros, llevando el bendito evangelio, que estarían trabajando para la obra. Hermanos, sentarse a recibir discipulados. Oye, el cristiano ya está abandonando todo. ¿Por qué? Porque no tiene metas en su vida. Solamente creyó que ahora todo aquel que se esfuerza, hermano, piensa que ellos lo van a recibir porque se están esforzando allá en la iglesia. Se están esforzando por ir a escuchar. No, hermano. De verdad, créame que a muchos se les va a cerrar la puerta del reino. Porque si creen que esforzarse es ir a la iglesia y llegar tarde. En veces aquí nosotros, hermanos, tenemos el culto a las 9 y llegan a las 10. Ya llegan tardísimos, porque el culto empieza desde que nosotros, hermano, empezamos nuestra alabanza. Eso es una irreverencia, hermano. ¿Cree que van a recibir? A lo mejor se fueron con las manos vacías. ¿A usted le gusta, hermano, llegar temprano para adorar a Dios? Porque ha convertido el evangelio en un estilo de vida o en una religiosidad. Lo siguiente de haber recibido a Cristo es que está anunciando el Espíritu Santo. Esfuércense por entrar en el reino de los cielos. Esfuércense por entrar, que estaba diciéndole. ¿Qué es lo que les estaba diciendo, hermano? Esfuércense, que los violentos la arrebatan. ¿Qué está diciendo? Aférrense a la palabra, a la obediencia. Que todas las cosas la hagan por obediencia. Y luego dice, los violentos, ¿qué está diciendo? Cambien su manera de vivir. Conviertan el evangelio en un estilo de vida. Por acá dice, hermano, porque el reino de Dios no es comida y bebida. Estos hermanos creían en Dios. Este pueblo que murió en el tiempo de Noé, ellos creían en Dios, hermano, pero a ellos no querían ni la obediencia, y ellos querían vivir porque se les estaba anunciando el evangelio, hermano, y no querían la palabra. Se les estaba diciendo cambien su vida, y ellos prefirieron las comidas y bebidas, los disfrutes de la tierra. Ellos, mientras el arca estaba siendo construida, los únicos que estaban construyendo el arca era la esposa, hermano, de Noé y sus hijos. ¿Dónde estaban aquellos que aman a Dios? ¿A poco el evangelio es no apoyar a los ministros, no apoyar, hermano, en la obra de la casa de Dios? Hay gente que no mueve un dedo dentro de las cosas de Dios.
Están viendo trabajar a los ministros y los dejan solos y creen que van a recibir, que se van allá en el arrebatamiento. No, hermano. Por no decir que no van a recibir absolutamente nada. Y lo único que van a llevar con su vida y van a tener es su salvación. Porque Dios va a recompensar, va a galardonar, va a dar conforme a la obra de nuestras manos. Hebreos 11, versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por eso la palabra sustento significa sostuvo. Hermano, significa violencia. Se sostuvo. Mi fuerza, mi gozo está en ¿qué? En mantenerme firme. Mi fuerza está en los vituperios de Cristo. Mi fuerza está en ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios, que gozar mientras hay un pueblo que se está esforzando para trabajar, mientras hay un pueblo que está dando todo por servir al Señor, hermano, y por recibir las promesas. Hay un pueblo que solamente mira, hay un pueblo que solamente está sentado, hay un pueblo, hermano, que no mueve un dedo en el Señor, hay un pueblo que no le importa nada en el Señor, y a esto se les va a cerrar la puerta. Cuando estén queriendo entrar, se les va a cerrar la puerta, hermano, porque a estos, dice la Escritura, se les va a abrir la puerta del reino de Dios ampliamente y generosamente. ¿Por qué? Porque prefirieron sufrir, prefirieron darlo todo, se aferraron todo con tal de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Oh, hermano, a mí me llena de emoción, me llena de gozo el darlo todo por el Señor. Prefirieron ser maltratados juntamente con aquellos que luchan en la obra y sacarla adelante como lo hizo mi Señor Jesús, hermano, y no vivir disfrutando sin mover un dedo en la obra. El reino de Dios no se alcanza por estar sentado, ni por estar escuchando, ni por esforzarte, hermano, por ir a la iglesia. A nadie beneficias con ir a la iglesia. Porque ir a la iglesia, el buscar, hermano, no significa que ya lo tienes todo. Sino que dijo el Señor que los que entran son aquellos los que arrebatan, y los violentos, que está diciendo, aquellos que se aferran a la palabra, a que se cumpla, aquellos que decidieron convertir su vida en un estilo de vida, aquellos que decidieron de vivir conforme a la palabra, aquellos que dicen, tu palabra dice, la palabra del Señor dice, hay que hacer lo que el Señor dice, el Señor me muestra esto, hay que vivir, hermano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Haciendo que se les abra la puerta del reino de Dios. A ellos no te iban a llegar y tocar, ellos se les iba a abrir, hermano. Prefiero ser maltratado juntamente con aquellos que luchan por la obra de Dios. Eso dijo Moisés. Que vivir disfrutando. Hay quienes viven disfrutando su vida, hermano. Ellos no tienen metas en su vida. Y yo quiero ser, esperando que aquella profecía que vino del hombre se cumpla. Es que Dios me prometió, ¿y qué estás haciendo tú para cumplirla? Esperando que se cumpla. No, hermano. Las promesas se cumplen dentro del reino. No por creerla, sino por esforzarse a que se cumpla. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Miren lo que dice, hermano. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia. No queremos nada, no queremos nada de lo de aquí abajo. Yo lo que quiero son las promesas de Dios. Yo lo que quiero es la palabra de Dios. Yo lo que quiero lo que Dios tiene para mí. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar de ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, que dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Vean lo que dice en el 11. Porque de esta manera os otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué solamente con aquellos que han creído? ¿Y dónde está la virtud? ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Y dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está el amor, hermano? ¿Dónde quedaron aquellos que solamente piensan que creer ya lo lograron? Por eso dice que los que no tienen estas cosas solamente están de ociosos, no hay provecho en su vida. ¿Cómo esperó Simeón y Ana a su Salvador? Día y noche trabajando en la iglesia, en la obra, en el templo, sirviéndole día y noche con ayunos y oraciones, hasta que vio la promesa. Quiere decir que nosotros, hasta que no veamos la promesa, no dejemos de servirle a Dios. No dejemos de vivir la vida que Dios nos da. No dejemos de amar la palabra, obedecer la palabra, porque de esa manera que dice, se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estás confirmado en la verdad presente. No dejaré de decirles, hermano, como dice su palabra, que la importancia de que no se ha conseguido nada, no se va a recibir nada si no cambiamos el estilo de vida, si realmente no nos aferramos a la palabra. El evangelio hay que convertirlo en un estilo de vivir, para no creer, hermano, sino para hacer lo que la bendita palabra nos enseña con relación a todo. Pregúntate, el evangelio, tu estilo de vivir, pregúntate qué te enseña la palabra, cómo debes de ser en casa, cómo debe de ser la esposa, cómo debe ser el esposo, cómo deben de ser los hijos, cómo debe ser la familia. ¿Qué nos enseña la Escritura sobre eso? Pongámoslo por obra. Porque entonces estarás atrayendo al reino de Dios a tu casa, donde haya paz, donde haya gozo, donde haya justicia. También dice, ¿cómo debes de ser tú, hermano? ¿Qué te enseña la Escritura? ¿Cómo debes de ser en la iglesia como hijo y tu relación para con Dios? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser tu relación con los hermanos? ¿Cómo debe de ser tu relación con los ministros? ¿Cómo debe de relación con ellos en la sujeción a los ministros? ¿Cómo debe ser tu relación en obediencia a los ministros? ¿Cómo debe de ser tu servicio y compromiso en la obra? ¿Qué relación, qué compromiso tienes tú en la obra? ¿Cómo debe de ser llevado el evangelio a la predicación de aquellos que no lo tienen? ¿O te gusta vivir encerrado y de ahí nada más salen los días de culto para la iglesia y los demás no se saben nada de ti?
cómo debe ser tu alabanza y adoración para con Él, cómo debe ser esa relación. A eso es alguien que anda buscando entrar en el reino de Dios. Por eso cuando el Señor, Él venga, hermano, Él nos abrirá la puerta de bendición. Ahorita le contestamos a Gilberto Alquino. Bendiciones, Gilberto. Ahorita te contestamos. Es importante entender, hermano, que la importancia, hermano, entonces de buscar la salvación de nuestra alma. La importancia, hermano, de cambiar realmente el estilo de vida. Para ser salvo, hermano, se necesita apartarse del mal, creer en Jesucristo como nuestro Salvador, realmente apartarse del pecado, realmente apartarse de lo que a Dios no le agrada conforme a la palabra. De nada sirven los ritos y ceremonias si el hombre, hermano, menosprecia y rechaza su palabra. La fe, la verdadera fe no es creer en Dios. La verdadera fe, Cristo es nuestra fe, es decirle: Cristo, te acepto como mi Salvador. Hermano, yo termino esta mañana con esta enseñanza. ¿Cómo es? ¿Quieres entrar en el reino de Dios o te gusta vivir como estás? Al reino de Dios no se entra ni por el bautismo, hermano, por un simple rito ceremonial. Al reino de Dios se entra, hermano, por un cambio de vida. De hecho, bautismo significa sepultado, en el hebreo significa sepultado en tribulación. Eso significa bautismo, estar bajo tribulación. También significa sumergirse. Pero como todo esto es espiritual y no es superficial ni literal, entonces, hermano, el lenguaje de Dios no es el mismo lenguaje del hombre. Bautismo significa estar sepultados en tribulación, estar bajo tribulación. ¿Por qué? Para que haya realmente la conversión, para que realmente, hermano, aparezca como hijos espirituales guiados por el Espíritu Santo y no bajo la letra y no bajo ritos y ceremonias. ¿Cómo estás viviendo tu vida en esta mañana? ¿Como tú quieras o como dice su palabra? Para agradar a Dios, hermano, tenemos que agradarlo conforme a la palabra. Por eso nos aferramos a lo que dice la Biblia. La Biblia hay que estudiarla. La Biblia hay que ponerla por obra. No defender religión, no defender, hermano, si antes vamos a hablar de la bendita palabra. Hermano, ¿quieres que se te abra la puerta de Dios? La bendición de Dios se derrame sobre tu vida, las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Entonces, aférrate a la palabra y convierte el Evangelio en un estilo de vida para tu vida. Entonces Dios mismo, hermano, va a bendecirte de una manera poderosa. Y que no vivamos, hermano, sin solamente creer, porque creer no tiene base bíblica. Pero cuando nosotros tenemos fe, es decir, la palabra dice, no es lo mismo creer que fe. Creer es inventar versículos, inventar una idea que Dios no dijo, pero tener fe tiene que tener base bíblica, para que se pueda, cumplir las promesas. Dios te bendiga esta mañana tu vida. Levántate, hermano, y que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, siendo obedientes, cambiando tu forma de vivir. Lleva el Evangelio donde quiera que tú vayas y que se convierta en tu vida en un estilo de vida, para que el reino de Dios se abra la puerta generosamente y ampliamente para ti. Que Dios te bendiga esta mañana. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a llevar este mensaje. Que Dios me los bendiga. Por cierto, también, hermano, les comento también, hermano, próximamente, ahorita que termine esta transmisión, estaremos entonces enviando
una canción que tiene que ver, hermano, hacia la vida eterna. Ayúdanos a compartirlas, ayúdanos, hermano, a transmitirlas, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Gilberto, ahora me comunico contigo, Gilberto. Bendiciones, bendiciones.